Estás escuchando La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo. Y el calor en el invierno. Tu palabra. Bien, entonces dije que vamos a leer en Hechos capítulo 6, versículos 8 hasta el versículo 15. Bien, a medida que hemos avanzado en el estudio del libro, yo podría decir que hemos ido de lo general a lo particular. Hemos ido desde cuando entramos al libro y hablamos acerca del propósito del libro, de la misión que el Señor Jesucristo le dio a los discípulos de predicar el evangelio y la forma en la que lo iban a hacer, el orden que iban a seguir. El Señor y el Espíritu Santo han cuidado que los apóstoles sigan este orden. Todavía a estas alturas, el evangelio se mantiene predicándose solamente en Jerusalén y primeramente a los judíos, en concordancia con lo que dice Pablo en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 16, donde dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, primeramente a los judíos y también al griego. Y recordemos que ese fue el plan de Dios. Tuvo primero un plan con Israel a través de Abraham y luego la inserción de los gentiles dentro del Israel espiritual para conformar un solo pueblo. Ese orden se ha ido respetando milagrosamente a medida que vemos cómo se desarrollan los eventos en el libro de los Hechos. Algo importante que debemos destacar a partir de ahora es que hasta este momento el protagonismo, el liderazgo, la cara visible de la iglesia, hasta este momento, ¿quién es? A ver, alguien que abra el micrófono y me diga quién ha sido el protagonista hasta este momento de cada uno de los eventos que se han dado hasta el capítulo 5 de Hechos. Jesucristo. Ok, Jesucristo estuvo al principio del libro, pero después de eso hubo alguien que tomó el liderazgo y ha sido la persona clave en todo esto. ¿Quién me El dice? Espíritu Santo. ¿Perdón? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es una persona, también ha estado al frente, pero hay un hombre que ha estado al frente de la iglesia y que ha sido la cara visible de la iglesia. ¿Quién ha sido, Irán? Pedro. Pablo todavía no ha aparecido en ese. Perdón, Pedro. Exacto, Sí, Pedro. exacto. Por cierto, Pablo va a aparecer muy pronto, pero hasta ahora ha sido Pedro, la persona clave en todo esto. Ha sido el líder de la iglesia, ha sido el predicador, ha sido el que ha asumido el liderazgo. Por supuesto que Juan también ha sido mencionado y también otros apóstoles, pero realmente hasta este momento ha sido Pedro el que ha mantenido el liderazgo, vamos a decir, la cara visible, ha sido el protagonista. Hoy vamos a notar que aparece un protagonista que va a tener una historia muy breve, pero del que podemos aprender mucho. Y estamos hablando de Esteban. Normalmente a Esteban se le tipifica como un diácono, como los primeros diáconos que la iglesia escogió. Recordamos que en el capítulo anterior, estos diáconos o servidores u hombres en los cuales los apóstoles delegaron el servicio de la atención de las viudas y otros asuntos de la iglesia, los asuntos administrativos, surgen porque los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros estemos invirtiendo tiempo en estos menesteres cuando nuestra labor es predicar la palabra y ministrar espiritualmente. Es decir, la labor pastoral le correspondía a los apóstoles. Y decíamos la semana pasada que un pastor, su labor principal es alimentar a la grey, cuidar a la grey, fomentar la oración dentro de la iglesia y ser un predicador del evangelio. Un pastor no puede ni tiene por qué ocuparse de los asuntos domésticos de la iglesia. Puede supervisarlos, puede estar pendiente de ellos,
pero la marca, el rol, perdón, funcional de un pastor dentro de la iglesia debe ser la predicación, la oración y la alimentación espiritual de sus ovejas. Entonces, Esteban entra en escena con otros 6 hombres, que ya lo leímos en el capítulo, en la clase anterior, otros 7 varones que fueron los siguientes. Primero está Esteban, está Felipe, está Prócoro, está Nicanor, está Timón, está Pármenas y también uno llamado Nicolás, prosélito de Antioquía. Decíamos que todos estos nombres eran griegos. Es decir, aquí empezamos a ver cómo se va abriendo un poco el compás dentro de la iglesia. Porque en primer lugar, la preeminencia del liderazgo, de la predicación, de la conversión, de los bautismos fue de primordialmente judíos. Judíos, tanto los que moraban en Jerusalén como los que estaban peregrinando cuando cayó el Espíritu Santo y hubo la primera predicación y la primera conversión masiva de personas. Es decir, hasta este momento se ha venido manejando todo el desarrollo de este evangelismo explosivo dentro del pueblo judío. Pero empezamos a ver que a medida que la iglesia va creciendo, ¿verdad? Y remarcábamos que Lucas hasta este momento en varias oportunidades habla del término se añadían cada día, crecían cada día, mencionaba los números de las personas. Empezamos a notar que en esta delegación de autoridad sobre estos hombres llamados diáconos o servidores, estos hombres eran, aparentemente eran judíos, pero nacidos en otras partes y por eso era que tenían estos nombres griegos. ¿Ok? Ya hemos explicado suficientemente y es importante tener claro que habían 2 tipos de judíos desde el punto de vista geográfico. Los judíos que habían nacido allí en Jerusalén, que eran nativos de Jerusalén, que se habían criado ahí en Jerusalén, y judíos que como buena característica del pueblo judío ha sido un pueblo que siempre ha estado errante por el mundo, muchos judíos estaban allí, pero no se habían criado allí. Se habían criado en ciudades que estaban en esa parte de Europa, en esa parte de Asia, en el norte de África, y tenían, aunque eran judíos, tenían una profunda influencia gentil. Muchos de ellos eran griegos, muchos de ellos se habían formado en ese mundo helénico y hablaban griego y tenían incluso nombres griegos. Esteban formaba parte de ese grupo, aunque él era en sí judío. Es importante destacar entonces que, como lo dijimos hace unos minutos, Pedro hasta ahora ha tenido el protagonismo y ese protagonismo de Pedro se va a extender un poco más. Pero ya a partir del capítulo 13 de Hechos, ese protagonismo cesa para Pedro y el protagonismo cae en la persona de Pablo. Prácticamente, con la excepción del capítulo 15 de Hechos, donde se habla del concilio de Jerusalén, Pedro no vuelve a ser mencionado después del capítulo 13 de Hechos. ¿Por qué? Porque recuerden que el énfasis de Hechos es nuclear. Primero Jerusalén, después Samaria, después Judea y hasta lo último de la tierra. Y Pablo fue ese apóstol que el Señor llamó para los gentiles. Y como los gentiles van hasta lo último de la tierra, por eso es que Pablo mantiene la preeminencia desde el capítulo 13 en adelante hasta el final de la historia del libro de los Hechos. Pero decíamos que entonces hoy vamos a hablar de Esteban, un hombre que estuvo a la altura de los apóstoles, que estuvo a la altura de los hombres de Dios, que estuvo incluso a la altura de Pablo, pero que por su valentía, su determinación de confrontar a quienes eran enemigos del evangelio, el Señor permitió que su vida terminara pronta y violentamente. Él pagó el precio de ser cristiano como pocos lo han pagado. De hecho, podríamos decir sin lugar a dudas que Esteban fue el primer mártir de la iglesia. Fue el primer hombre que murió literalmente
como consecuencia de predicar y defender el evangelio. Entonces vamos a leer el versículo 8 del capítulo 6 de Hechos. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Debo aclarar algo que ya he dicho en el pasado. Los únicos que hacían milagros, prodigios, portentos en la iglesia eran los apóstoles. Ellos tenían la delegación del poder de Jesús porque Jesús se los había dado. Ellos tenían lo que hoy llamaríamos la unción apostólica. Eso que ahora algunos predicadores quieren vender como un nivel superior de unción y que se atribuyen poderes y capacidades celestiales, cosa que es falsa. Quienes la desarrollaban en la iglesia primitiva, en esta iglesia que está naciente en Jerusalén, eran los 12 hombres que el Señor Jesús dejó. Pero después que estos 12 hombres ministraron a otros hombres, Esteban, Felipe y Bernabé, Esteban, Felipe y Bernabé, y por supuesto el apóstol Pablo luego, son los únicos hombres, aparte de los 12, que también hacen estos prodigios y milagros. Y no son ellos, es el Espíritu Santo, es el poder del Espíritu Santo en ellos. Y hemos dicho y seguiremos diciendo que estos prodigios y estos poderes, esta manifestación milagrosa del poder de Dios de diversas maneras, era con el fin de reafirmar que estos hombres realmente contaban con la aprobación y el respaldo del Dios mismo. Se necesitaba estas manifestaciones de poder, de sanidad, de liberación, etcétera, en forma milagrosa, tal y como lo hizo Jesús en su ministerio, para poder impactar al pueblo y sobre todo para poder producir en los líderes que eran enemigos del evangelio, los líderes religiosos, pudieran callarles, pudieran rebatirles sus acusaciones a través de estos milagros que solamente podían hacerse sino de parte de Dios. Entonces, Esteban se nos dice allí en ese primer versículo, el versículo 8, que él estaba lleno de ¿qué? De gracia y de poder, y que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Es decir, aparte de Pedro y de los otros apóstoles que hasta este momento habían actuado en forma poderosa, ahora Esteban amplía el rango de hombres que pueden manifestar el poder de Dios. El versículo 9 nos habla de qué consecuencias trajo esa manifestación de la administración de Esteban. Dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Cuando la Biblia dice en el versículo 9, entonces se levantaron, no se está refiriendo aquí la palabra levantaron a el acto de incorporarse después de estar sentado en una silla. No, no se refiere a eso. Cuando habla de levantaron, es que dispusieron ir en contra de Esteban. Asumieron una actitud contraria a Esteban. Se dijeron a sí mismos, no podemos permitir que este hombre avance en lo que está predicando. Y esto coincide perfectamente con el rechazo que había tenido hasta este momento el evangelio y que lo vemos prácticamente descrito en todos los capítulos que hemos estudiado. Cada vez que Pedro, cada vez que Juan, cada vez que los discípulos van avanzando en la predicación del evangelio, una de las reacciones que se recibe, además de que muchos creen, es que los
principales, los religiosos, los ven a ellos y a su mensaje como una amenaza y procuran a través de azotes, a través de amenazas, a través de cárcel, a través de distintos argumentos, tratan de oponerse a los predicadores del evangelio y de ver cómo acaban con ellos. Ahora, es importante notar esto. Aquí se nos habla de al menos 3 grupos a los que Esteban confrontó: a los libertos, a los de Cirene y a los de Cilicia. Posiblemente en Jerusalén habían varias sinagogas. Las sinagogas habían surgido muchos siglos antes, mientras que Israel estuvo cautiva en Babilonia, porque como estaban cautivos en Babilonia, no tenían acceso al templo, donde todo el pueblo se congregaba a adorar a Dios. Entonces, la forma que consiguieron los israelitas en el tiempo que estuvieron cautivos en Babilonia era formar pequeños centros de reunión que se les denominó sinagogas. Es el equivalente a lo que nosotros llamamos la iglesia o el templo o la capilla, como le decíamos en Venezuela algunos cristianos evangélicos a la iglesia. Vamos a la capilla. Es decir, la sinagoga es un sitio donde se reúnen para adorar a Dios, pero que no es el templo principal. Bueno, aparentemente en Jerusalén habían varias sinagogas y probablemente lo que se nos está diciendo aquí es que habían 3 grupos, 3 sinagogas representadas por los libertos, por los alejandrinos y por los de Cirene, que estaban disputando con Esteban. Ahora, esta palabra disputar no es una simple discusión, no es una discusión banal, no es una discusión para ver quién tiene la razón o no. Pero sin duda alguna, ustedes tienen que entender y recordar que se está cambiando un paradigma. El evangelio no es otra cosa para los judíos que la predicación de que lo que ellos han estado esperando por siglos se ha cumplido frente a sus ojos. El Mesías que ellos han estado esperando vino, pero ellos no lo supieron interpretar y lo crucificaron. Mas un grupo de hombres y de mujeres entendieron que el Mesías era el libertador de sus almas y de sus espíritus. Ellos entendieron que Jesús era el Mesías prometido, que murió y resucitó, y ahora lo están predicando como tal. Pero esto es contrario a la religión judía. Así que era lógico, era normal que existieran debates, que existieran formas en las cuales Esteban estaba tratando de convencerlos que ellos estaban equivocados y ellos a su vez estaban tratando de convencer a Esteban que él era un hereje, igual que Pedro, igual que Juan, igual que Jesús, igual que todos los que seguían el evangelio. Así que era normal que se crearan estos tipos de debates a la luz, evidentemente, de las escrituras. Pero observen lo que pasa en el versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Definitivamente, Esteban tenía 2 grandes armas a su favor. Primero, tenía la sabiduría que viene de lo alto. Dice la palabra que el Espíritu Santo pondrá en nuestras bocas lo que debemos decir, lo que debemos predicar. Y yo estoy convencido que aunque la Biblia es la palabra de Dios y ya esto está cerrado y no hay más nada que agregar, cada vez que un hombre toma la Biblia, cada vez que una mujer toma la Biblia, la estudia, prepara un mensaje, prepara una predicación, prepara un estudio bíblico, prepara una disertación, prepara un devocional o cualquier cosa que esté basada en la Escritura, el Espíritu Santo debe, para que esa predicación, para que esa disertación tenga un efecto espiritual, el Espíritu Santo debe dirigir a esa persona a fin de que la palabra que va a ser expuesta realmente tenga explicación y aplicación en la vida de los oyentes. Es decir, que
Esteban en estos debates no debatía por el simple hecho de debatir, ni estaba haciéndolo con sabiduría humana, sino que estaba siendo nada más y nada menos que alimentado por el Espíritu Santo. Y esto nos invita, hermanos, a que cada vez que confrontemos las Escrituras y cada vez que la leamos y cada vez que tratemos de escudriñarlas, pidamos al Señor que nos hable a través de su palabra. No caigamos en la tentación de acercarnos a la Biblia intelectualmente o no nos acerquemos a Dios pretendiendo que Él nos hable de una manera alterna a la Biblia. Es por medio de la palabra y el Espíritu Santo trayendo esa palabra a nuestro corazón que Él va a hablar a nuestras mentes y a nuestros corazones. Así que cuando Esteban confrontaba a estos hombres, lo hacía con la sabiduría que viene de lo alto. Y además de eso, dice, y al espíritu con que hablaba. El comentarista que yo estaba usando primordialmente para estudiar este libro es John MacArthur. En un libro comentado, en un comentario bíblico que él tiene, que lo tengo aquí, pero que por el reflejo de la computadora, yo nunca sé cómo presentarlo. Pero bueno, aquí está. Este es un libro que yo uso, un comentario bíblico de John MacArthur. John MacArthur dice que aunque ahí la palabra espíritu aparece con la E mayúscula, posiblemente basado en el griego, la palabra ahí espíritu no se está refiriendo al Espíritu Santo, sino a la actitud con la que Esteban hablaba. Es decir, que en este versículo hay sabiduría de lo alto, pero también hay carácter, también hay una forma confrontativa y segura de expresar lo que se está diciendo. Podríamos hacer una similitud entre lo que se llama en teología la hermenéutica y la homilética. Hay predicadores que son muy buenos hermenéuticos porque conocen mucho de cómo interpretar las escrituras, pero tienen problemas de homilética porque no saben cómo transmitir el mensaje, no tienen la virtud de transmitir el mensaje. Yo tengo aquí, por ejemplo, a una educadora que es Maroa. Maroa, como profesora, sabe que una cosa es preparar una clase y otra cosa es exponer la clase. Es decir, hay personas que tienen la capacidad del conocimiento, pero no lo saben transmitir. Como puede ser que haya gente que sea muy buena, que tenga muchas cualidades histriónicas, que tenga la capacidad de dominar las masas, que tenga el don del habla, pero carece del conocimiento. Entonces, Esteban, en este capítulo 10, lo que se nos está diciendo es que él tenía las dos cosas. Tenía la sabiduría de lo alto, dada por el Espíritu Santo, pero también tenía el semblante, el carácter para poder presentar la predicación y en este caso el debate que estaba llevando a cabo con estos enemigos del evangelio. Muy bien. En el versículo 11 dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Quería darle la bienvenida a Richard Uzcategui, que se conectó, a Milva también, a Liliana, que también está conectada. Así que bienvenidos. Decía entonces que en el versículo 11, ellos impotentes al no poder rebatirles, al no poder contrariar a Esteban, al verse imposibilitados de rebatir, no les quedó otra que ir al juego sucio. Y esto nos recuerda lo mismo que hicieron con Jesucristo. Cuando a Jesús finalmente lo capturaron, como ellos necesitaban acusarlo de algo para poderlo matar,
pues simplemente buscaron acusarle con cosas falsas. Ahora, es importante decir esto. Las acusaciones que a Jesús se le hicieron y que se le hicieron en este caso a Esteban, no eran simples mentiras, no eran cosas inventadas, sino tergiversaciones de lo que se estaba predicando. Es decir, ellos trataban de darle a la predicación de Esteban un sentido blasfemo que no tenía, pero que por supuesto cuando se trataba de mostrarle a los judíos que ya no podían confiar en la ley, que ya no podían confiar en los sacrificios, que no tenía sentido confiar en guardar los mandamientos básicamente de forma religiosa para ser salvos. Cuando cuando ellos escucharon que Jesús era el cumplimiento de la profecía, que él era el ungido de Jehová, que ellos habían matado ese ungido, por supuesto que a ellos no les quedaba otra cosa que decir que todo eso eran blasfemia y eran cosas contrarias a lo que ellos predicaban. Por eso ellos dicen en el versículo 11 que buscaron, que sobornaron a unos testigos para que dijeran que que Esteban estaba diciendo palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Por qué Moisés aparece en escena? Porque Moisés es el gran profeta, es el gran predicador. Para los judíos, la persona de Abraham es el padre de la nación, pero Moisés es el gran líder, el que los saca de Egipto, el que los lleva al desierto, el que les trae la ley, el que conduce al pueblo por el desierto, el que delega su liderazgo en Josué, quien finalmente los lleva hasta la tierra prometida. Por lo tanto, era importante para ellos, desde el punto de vista estratégico, decir que Esteban estaba diciendo cosas en contra de Moisés, porque Moisés tiene un peso importante para los judíos. Es casi un personaje a nivel sagrado. Cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración, ¿quiénes se aparecieron? Moisés y Elías, junto con Jesús. Los tres tenían en ese momento un aspecto de gloria tremendo. Moisés representaba la ley, Elías representaba a los profetas y Jesús representaba el nuevo pacto. Entonces, decir Esteban se está metiendo con Moisés era ya una gran acusación. Tan grande era su fanatismo religioso que ellos ponen a Moisés primero que a Dios. Observen que en el versículo 11 dice que según estos testigos falsos, querían decir que Esteban estaba hablando cosas en contra de Moisés y de Dios. Es decir, Dios está en segundo lugar. Porque para ellos, Moisés, en su fanatismo religioso, sin darse cuenta, le estaban dando mayor preeminencia a Moisés que al mismo Dios. Versículo 12. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. ¿Qué significa la palabra soliviantar? No sé si ustedes tienen esa palabra en su Biblia o ustedes tienen una versión más moderna que la haya traducido. Soliviantar no es otra cosa sino que poner en contra de, hacer que alguien tenga un ánimo contrario a algo o a alguien. Lo que llamaríamos nosotros meter cizaña, poner en contra de. Eso es lo que hicieron ellos, soliviantaron al pueblo. Ahora, entendamos esto. Este mismo pueblo, o gran parte de este pueblo, es el mismo pueblo que unos versículos antes nos dicen que tenía favor con los discípulos. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero el mismo pueblo que recibió a Jesús una semana antes en Jerusalén, cuando ya Jesús llegó a Jerusalén
para cumplir con el propósito de su crucifixión, lo que llama la gente en Semana Santa es el Domingo de Ramos. Ese pueblo que recibió a Jesús montado en un borrico y ponían palmas y decían, Hosana, viene el rey de Israel. Ese mismo pueblo, una semana después decía, crucifícale, crucifícale. Es decir, estos cambios en esta gente muestra que siempre hay un grupo de personas que es voluble, que está muchas veces cerca de la predicación, pero más que todo por un interés temporal. Mucha gente busca el evangelio por los motivos equivocados. Mucha gente busca el evangelio porque le venden la idea de que el evangelio lo va a prosperar económicamente, que lo va a liberar de deudas, que lo va a liberar de una enfermedad, que lo va a liberar de las crisis de la vida. Mucha gente entiende en forma equivocada que el evangelio es el puente para solucionar sus problemas y entrar a una vida más feliz. Craso error, porque ese no es el propósito del evangelio. El propósito del evangelio no es otro que mostrarle al hombre que está perdido en sus delitos y pecados y que Dios proveyó una única y suficiente solución para ese problema llamada Jesucristo, Dios encarnado, y que todo hombre y toda mujer que confiese, que acepta, que reciba, que confíe, que se apropie esa verdad, tiene vida eterna. Eso te garantiza lo único que tú necesitas por la eternidad, y es que tu alma esté en la presencia del Padre, pero no te garantiza que los problemas, las dificultades, las situaciones, las persecuciones, etcétera, vayan a desaparecer. Por el contrario, el mismo Jesús decía, entre otras cosas, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que aquí podemos encontrar, ¿verdad?, que este pueblo que unos días antes estaba mostrando favor para con Pedro, para con Juan, por los milagros que hacían, incluso con el mismo Esteban, lo acabamos de ver en el versículo 8, que él hacía prodigios y milagros, pero ellos pusieron al pueblo en contra de Esteban y lo arrebataron y lo llevaron ante el concilio. Importante entender esto. Jerusalén está bajo el dominio, bajo la bota, bajo el poder político de los romanos. Pero desde el punto de vista religioso, el gran tribunal es el concilio, es el Sanedrín, es el grupo de los hombres que se autodenominan los doctores de la ley. Ellos son el sumo sacerdote y los sacerdotes y los maestros y los escribas. Ellos eran los que conformaban el gran jurado religioso. Y ante ese jurado fue llevado Esteban para acusarlo. Y delante de ese jurado, delante de ese tribunal, versículo 13 dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Estos testigos falsos son los mismos del versículo 11, solo que ahora son traídos a este contexto del juicio. Repito lo que dije hace unos minutos. Observen la acusación. Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. La especialidad de Satanás es mostrar medias verdades como verdad. Cuando Eva fue confrontada por la serpiente, Satanás no la tentó deliberadamente con algo totalmente en contra de lo que Dios había dicho, sino que manipuló lo que Dios había dicho para hacerlo más creíble, más cónsono con la avaricia humana. Aquí
A él no se le está acusando ni de adulterio, ni de fornicación, ni de robo, ni de... No, lo están acusando de blasfemo. Están diciendo que él no cesa de hablar. Eso era verdad. Esteban no cesaba de predicar y así debemos ser nosotros. No hay nada de malo en hablar del evangelio en todo tiempo. Así que hasta ahí la acusación no podemos decir que era totalmente falsa. Él no cesaba de hablar. Ahora, lo de las palabras blasfemas, ahí está la tergiversación. ¿Por qué? Porque ellos dicen ahí en ese versículo 13 que él estaba hablando palabras blasfemas contra este lugar santo, es decir, contra el templo y contra la ley. Eso era parte verdad, parte mentira. ¿Por qué era parte verdad y parte mentira? Porque Jesucristo dijo, en alusión a sí mismo, derribad este templo y yo lo levantaré en 3 días. Pero los escribas deliberadamente quisieron dar a entender que Jesús había dicho que iba a derribar el templo físico, lo cual era ir en contra de algo sagrado. Pero Jesús se estaba refiriendo a su cuerpo, que era su templo. Aquí los discípulos desde hace meses están predicando que Jesucristo resucitó de entre los muertos, que ahora la iglesia es el cuerpo de Cristo, que ahora los creyentes no necesitan de un lugar físico para adorar, sino que donde están 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, allí está Dios en medio de ellos. Pero para el judío religioso, Dios solamente podía estar en el templo y nada más que en el templo. Por lo tanto, predicar ahora este evangelio es decir que el templo ya perdió su objetivo y su razón de ser, lo cual lo convierte para el judío en una blasfemia. ¿Se está captando la idea? Es decir, ellos lo que están tratando de decir es predicar que Jesucristo es Dios, predicar que Jesucristo es el Mesías, predicar que la iglesia es el cuerpo de Cristo, predicar que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él, es decir, que el templo ya no tiene valor. Y por lo tanto, eso causaba mucha indignación en los religiosos. Y por otro lado, versículo 13 dice que estaba predicando contra la ley. Por supuesto, cuando el evangelio empezó a extenderse y a manifestarse como el evangelio de la gracia, como la salvación por medio de la gracia y no de las obras, por supuesto que usted está confrontando la ley mosaica como ellos la interpretaban. Ellos creían que era un asunto de portarse bien y eso no ha cambiado. La gente sigue creyendo que es un asunto de portarse bien. Incluso en conversaciones que tengo con algunas personas, pareciera que todavía en el inconsciente o en el subconsciente existe la idea de que yo soy salvo y trato de portarme bien. Y ojo, la Biblia dice que nosotros debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. La Biblia dice que si permanecemos en Cristo y sus palabras permanecen en nosotros, entonces nos pareceremos a Él porque estamos conectados con la vid verdadera. La Biblia nos enseña que de una fuente no pueden salir agua dulce y agua amarga. Si somos nuevas criaturas, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué nos dice Efesios 2, capítulo 9, versículo 9? Efesios 2, versículo 9. Dice, versículo 10, perdón, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, las obras, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si usted ha sido realmente
convertido, si usted realmente es un cristiano genuino, si usted realmente ha nacido de nuevo, si el Espíritu Santo está dentro de usted, si usted ha sido sellado por el Espíritu Santo, su nombre ha sido anotado en el libro de la vida, si usted ha pasado de muerte a vida, usted, porque ya Dios así lo dispuso, va a vivir la vida cristiana a través de buenas obras, no para ser salvo, sino como resultado de ser salvo. Pero este esquema es contrario a la lógica humana. La lógica humana dice que para yo poder ir al cielo, para poder ser salvo, yo tengo que ganarme eso. Cuando usted no tiene control, cuando usted no tiene la sensación de que lleva las riendas del caballo, usted entonces no tiene la seguridad. Y la clave del evangelio es entender que lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente para darnos vida eterna. Si usted cree que puede ayudar a Dios con algo más para que usted sienta que tiene el control de algo, está equivocado. Y en el judaísmo y en cualquier otra religión que esté basada en las obras, el esquema mental es el mismo. Yo tengo que hacer algo para ayudar a Dios. Yo tengo que ganarme esa gloria. Yo voy a ir al cielo porque creo que lo estoy haciendo bien. Hermano, hermana, abandone ese pensamiento. Pórtese bien para la gloria de Dios. Pórtese bien para que el evangelio sea de bendición para otros, para que el evangelio no sufra por su mal testimonio. Pórtese bien, haga buenas obras, actúe lo mejor posible para evidenciar que usted ya no es la misma persona antes de conocer a Cristo. Pero no lo haga para ganarse el cielo. Porque si usted lo hace con esa intención, entonces usted está tratando de ayudar a Cristo y cree que lo que él hizo en la cruz no es suficiente. Por supuesto, para un religioso, decir que Cristo te salva por medio de la fe, que su sangre derramada en el Calvario es suficiente para perdonar tus pecados, es blasfemar contra la ley. Así que estos hombres no fue que inventaron algo que Esteban no estaba diciendo, tergiversaron lo que Esteban estaba diciendo. Versículo, creo que vamos al versículo 14. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar, lo que yo les estaba diciendo ahorita, y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. El versículo 14 lo único que hace es ratificar lo que yo les acabo de explicar. Es decir, que hablar en contra del templo, es decir, que Jesús de Nazaret destruiría ese lugar, cosa que Jesús no dijo eso, se refería a su cuerpo y a su resurrección, y que cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Por supuesto, cuando la iglesia empezó a decir que solamente por medio de la fe se era salvo, era para ellos cambiar las costumbres que Moisés les había dado. Versículo 15. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Miren, cuando ustedes se van a Juan capítulo 3, vayamos allá un momentico si tienen su Biblia allí. Juan capítulo 3. Versículo 1. Vamos
a notar lo que sucedía, no ahora que estamos hablando de Esteban, sino unos años antes. Lo que sucedía dentro de las filas, dentro de las conversaciones privadas de este grupo de religiosos anti Jesús y ahora anti iglesia. Observen que en Juan capítulo 3 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Es decir, Nicodemo formaba parte de esta élite religiosa. Este, versículo 2, vino a Jesús de noche. ¿Por qué de noche? Porque de noche está oscuro. Porque de noche es más fácil ocultarse. Porque de noche es más difícil de denotar, de detallar quién es la persona. Y le dijo, Rabí, le dijo a Jesús, Rabí, la palabra que sigue es importante. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Dice la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dios es un Dios justo y Dios castigó a los fariseos de una manera muy particular, porque ellos eran los administradores de la palabra de Dios. Ellos eran, al igual que la religión popular de hoy en día, los doctores de la ley, los doctores de la Biblia. Pero ellos decidieron ocultarle la verdad al pueblo. Ellos decidieron manipular las escrituras antes que reconocer que un carpintero, que un tal Jesús de Nazaret, un hombre sencillo y humilde, era el Mesías prometido. Recuerden que el paradigma judío es que el Mesías tiene que ser un guerrero, un hombre de armas tomar que los va a liberar del imperio romano. Para ellos entonces la venida del Mesías no era menos que un hombre montado en un corcel, con hombres poderosos, con una gran espada, con un perfil griego, con una personalidad avasallante que viene a liberarlos políticamente. Pero no, vino un hombre de Nazaret, sencillo, a predicar el amor en vez del odio, a predicar acerca de un reino celestial y no terrenal. Y para ellos eso era terrible. Pero Nicodemo, mucho antes de este episodio de Esteban, pero mucho antes, le dice a Jesús, sabemos que vienes de parte de Dios. Hermanos, esta gente es más culpable que los que no sabían. Porque ellos sabían que Jesús era el Mesías, pero ellos prefirieron negar. Y eso los hace aún más culpables. Así que cuando regresamos a Hechos, capítulo 6, en el versículo que quedamos, que es el versículo 14, vemos el choque de unos hombres que definitivamente su corazón y su mente están cautivadas por Satanás. Estos hombres estaban dirigidos por el diablo. Y ellos pudieron contemplar en contraste a su maldad que Esteban, el hombre que se nos describe en el versículo 8 como lleno de gracia y de poder,
aquí ahora, delante de estos demonios, él dice la Biblia que lo pudieron ver y pudieron ver su rostro como el rostro de un ángel. ¿Saben qué es lo paradójico de este episodio? Que en la Biblia solamente hay dos personas que su rostro tiene una gloria celestial. Dos seres humanos que han manifestado ese fenómeno. Uno fue Moisés, que cuando tuvo en la presencia de Dios, su rostro brillaba. Y el otro es Esteban. Lo paradójico de esto es que a él lo trajeron a este concilio acusándolo de blasfemar de Moisés. Y los judíos que lo acusaban se quedaron impactados cuando el rostro de este hombre tenía la gloria de Dios en su faz. Igual que el hombre llamado Moisés al que ellos veneraban. Qué fuerte es el Señor. Qué humillación para ellos. Pero lo que vemos después, y lo vamos a estudiar la semana que viene, lo que vemos después en el capítulo 7, durante todo el capítulo 7, nos demuestra cuán contumaz, cuán oscuro, cuán terrible, qué condición tan de podredumbre tenían estos corazones, que a pesar de que vieron el rostro de Esteban como el de un ángel, sin embargo le dieron muerte de una forma muy violenta. Pero como el versículo 7, Esteban antes de morir y en su muerte nos da muchas lecciones, eso lo vamos a dejar para la próxima clase. Entonces, podemos hacer un resumen de la clase de hoy diciendo que Esteban, aunque tuvo, y todavía nos falta la clase siguiente para hablar de Esteban, aunque tuvo un protagonismo muy breve, muy corto, en el libro de los Hechos, en la historia de la iglesia, Esteban representa, sin duda alguna, el precio de seguir a Cristo. Y yo quiero decir esto, hermano. En el tiempo en el que la iglesia empezó a surgir, las persecuciones violentas a partir de esta muerte de Esteban se empezaron a hacer cada vez más frecuentes. Los encarcelamientos, los azotes, las decapitaciones, las crucifixiones, el ser colgados, el ser apedreados, el ser echados a los leones, el ser quemados en la hoguera, una cantidad de torturas. Y antes de cada una de esas torturas, cada persona que era torturada tenía la oportunidad de negar a su Señor. Podía salvarse de su condena, de su muerte, simplemente diciendo, un momento, yo niego todo lo que he dicho de Jesús. Yo afirmo que Jesús era un farsante y que yo estaba equivocado. Reconozco que estaba hablando tonterías. Me retracto de cada palabra que he dicho. Y estoy seguro, y porque muchos lo hicieron, cuando vieron un león de frente, cuando vieron una hoguera encendida, cuando vieron una horca, cuando vieron una cruz, cuando vieron una espada, muchos retrocedían y renegaban del Señor y salvaban sus vidas. Pero hombres como Esteban estuvieron dispuestos a pagar el precio. Ahora bien, hermano, ni usted ni yo, que yo sepa, hemos sido amenazados de una pedrada como Esteban. Ni usted ni yo somos confrontados con una cruz, o con una espada, o con un látigo, o con un león, o con una hoguera, o con una guillotina. Ninguno de nosotros en este mundo, de este tiempo, en nuestros países occidentales,
sufrimos este tipo de persecución. Al menos por ahorita no. ¿Cuál es la preocupación? ¿Cuál es la persecución? ¿Cuál es el enemigo? ¿Cuál es la herramienta que Satanás usa para que nosotros paguemos el precio de ser cristianos? En muchos casos, nuestro testimonio. Atacar nuestro testimonio. Debilitar nuestras vidas personales para que nosotros nos apartemos o para que demos pie para ser piedra de tropiezo para otros. Es en medio de esas luchas y esas tentaciones que nos pone Satanás, que nos ponen las circunstancias, que nos pone el mundo, para que retrocedamos y neguemos a Cristo, en donde nosotros tenemos que ser valientes como Esteban. Y si Esteban, lo vamos a estudiar la semana que viene, estuvo dispuesto a pagar el precio, nosotros debemos estar dispuestos a pagar el precio. Y esa es la lección que debemos aprender de Esteban. De tal manera que cuando los hombres inicuos, las mujeres inicuas nos miren, vean el rostro de un ángel. Vean el rostro de una persona que ha sido lavada por la sangre de Cristo, comprada por la sangre de Cristo y llena del Espíritu Santo que el Señor nos ha dado. Que somos distintos, que somos diferentes, que brillamos en medio de la oscuridad. Eso es lo que podemos aprender de Esteban en esta clase. Bueno, me gustaría saber si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Si es así, pues doy oportunidad para que me lo hagan saber. Creo que Belkeli quiere decir algo. Sí, pastor y hermanos, yo quería comentar que si bien es cierto lo que usted decía, pastor, que no podemos llevar el evangelio ofreciendo más las dádivas de Dios que en realidad el propósito de la vida eterna, que es nuestro Señor Jesucristo, también es cierto que podemos decirles a las personas a predicarle el evangelio como es, porque Jesucristo es para salvación y vida eterna, pero que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que en medio de esas aflicciones nuestra manera de ver los problemas caminando con Dios va a ser diferente, que nos va a doler, que lo que vamos a vivir, por supuesto que nos va a doler, pero que lo vamos a ver, que vamos a tener la esperanza que Él está con nosotros y que Él está cuidando de nosotros y hay una intención divina en todo lo que Él hace y permite en cada uno de nosotros. O sea, quería hacer ese comentario en esta excelentísima clase que de verdad que ha estado bastante, como todas, pues, muy edificadora particularmente. Quería hacer ese comentario. Pues. Gracias, Belkeli, por el comentario. Sí, ni tan calvo ni con dos pelucas. Es decir, yo no dije, ni quise decir, y yo espero que no hayan entendido eso, que el evangelio es decir, mira, el evangelio es solamente que Dios te salve ya. Por supuesto que ese es el core, como decimos los gringos. Mentira, estoy echando broma. El core, el núcleo, el centro del evangelio es que es poder de Dios para salvación. Así lo definió Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ahora bien, como dijo Belkeli, una vez que venimos a los pies de Cristo, una vez que tenemos seguridad de salvación, una vez que tenemos la confianza de que nuestras almas reposan en las manos del Señor y que el día que fallezcamos abriremos nuestros ojos en su presencia, si bien es cierto, vamos a tener problemas y dificultades, ahora tenemos la asistencia, la ayuda del Espíritu Santo en cada una de esas pruebas. Que nuestros ánimos y que nuestra psiquis, nuestra salud mental, la salud de nuestra alma va a encontrar una fuente de gozo, de alegría, porque hemos encontrado la vida eterna en Cristo Jesús. Por eso decía el salmista, devuélveme el gozo de la salvación. Porque en medio de las dificultades y los problemas, solamente alguien que tiene fe en su salvación en Cristo Jesús puede vencer los problemas y seguir adelante. Sin duda alguna, el Evangelio te ofrece vida nueva y te ofrece una vida de poder en Cristo Jesús. Creo que Devinson quería decir algo.
No, pues todo la verdad que muy bueno, edificante, pues como siempre. Sí, Esteban fue un mártir, el primer mártir que padeció pues por la palabra del Señor. La verdad que, o sea, he visto tantas cosas como el Evangelio, ¿no? Que, o sea, se ha expandido un poco más, pero lamentablemente han distorsionado muchas de las cosas eh, que podemos, o sea, como la palabra de verdad, pues, o sea, que sea una palabra llena, edificante, que nos permita crecer, pues. Y por aquí, por mi casa, hay un vecino, o sea, un vecino que no vive por aquí, pero tiene un negocio, es muy amigo mío, y él es cristiano también, pero lamentablemente está en este error pues, en su iglesia, o sea, de las declaraciones y decretando y todas esas cosas. Entonces, ahorita casualmente que usted describe eso, de, de, de que algunos vienen al Evangelio eh, para que los problemas les sean resueltos, pues. Entonces, ahí es donde se tranca la broma, porque cuando no ven los resultados, entonces se van a decepcionar. Entonces, meten a todos los cristianos en un solo paquete, creyendo que nosotros somos los farsantes. Entonces, por una mala didáctica que lamentablemente muchos hermanos llegan, pues por falta de conocimiento, a veces por falta de estudio, por no querer aprender. Pero la verdad que me he encontrado con muchos casos así y es lamentable. Bueno, recordemos que esto de la tergiversación del evangelio no es algo que surgió en el siglo XIX, ni en el siglo XVIII, ni en el siglo XI, ni en el siglo V, ni en el siglo III. Esto sucedió en el mismo primer siglo del evangelio. Ya usted lee la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, usted lee las cartas de Juan, usted lee las cartas de Pedro, y ahí se nos habla de falsos profetas, de gente que usa el evangelio como fuente de ganancia. Imagínense ustedes. En las primeras décadas del evangelio, los autores bíblicos les dio tiempo de ver cómo el evangelio se convertía en fuente de ganancia. Porque es que quien, dominado por el diablo, tiene la capacidad de tomar el evangelio y manipular a las personas, puede hacer con ellos lo que quiera, porque se están metiendo con sus problemas espirituales y pueden tener dominio de las emociones, etc. Así que el evangelio en malas manos se convierte en un arma poderosa para tergiversar. No porque estén usando las verdades del evangelio, sino la caparazón, el nombre del evangelio. Y en nombre de ese evangelio se dicen una cantidad de sandeces y de herejías y de mentiras que no hacen otra cosa que sembrar falsa doctrina y falsas expectativas en las personas para que después se desencanten. ¿Ok? Sí. ¿Alguien más, hermano? Gracias, Davison. ¿Alguien más quiere comentar, decir algo o preguntar algo? Bueno, si no es así, entonces yo asumo como en las bodas que deben callar ahora, como hablen ahora o callen para siempre. Si no hablaron, entonces es porque hemos terminado. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Y esto fue La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo.